Cariño, ¿no revisaste tu bolso? Ya no tienes boleto. Esas fueron las últimas palabras que me dijo mi madre antes de abordar el avión de regreso a casa, dejándome varada en la puerta de embarque en París. Ella había escaneado 3 pases de abordar, el suyo, el de mi padre y el de mi hermana Beatriz. El mío había desaparecido. Intenté sujetarla del brazo, pero Beatriz me empujó con fuerza mientras deslizaba un pasaporte negro dentro de mi bolso abierto. Segundos después, la alarma de seguridad comenzó a sonar. Policías franceses armados me rodearon, gritándome órdenes que apenas entendía. Volteé hacia la puerta buscando ayuda, pero mi familia no corrió, no lloró, no gritó mi nombre. Simplemente caminaron por la manga hacia el avión, dejándome allí para ser arrestada en un país extranjero con un pasaporte robado dentro de mi bolso. Antes de contarte lo que planeaban hacer con mi herencia mientras yo estaba encerrada en una celda extranjera, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es donde tú estás. Me senté en una sala de detención con paredes de vidrio que olía a desinfectante industrial y café rancio. La mayoría de la gente habría llorado, habría gritado pidiendo un abogado o suplicado al guardia de rostro inexpresivo por una llamada telefónica. Yo no lloré. Calculé. Soy contadora forense. Mi trabajo consiste en mirar un montón de números y descubrir la historia que intentan esconder. Así que analicé mi situación como si fuera un balance contable. Punto 1. Mi madre se llevó mi pasaporte verdadero. Punto 2. Mi hermana colocó un pasaporte robado en mi bolso. Punto 3. Ese pasaporte específico había sido reportado como extraviado el día anterior, lo cual significaba una retención obligatoria de identidad de 48 horas mientras las autoridades francesas verificaban quién era yo. ¿Por qué 48 horas? Entonces entendí. La revelación me golpeó con más fuerza que la silla metálica y fría en la que estaba sentada. El fondo fiduciario de mi abuela, $2.500.000, vencía al día siguiente al mediodía. Existía una cláusula específica en la letra pequeña, la cláusula de ausencia. Si el beneficiario principal no podía ser localizado o contactado dentro de las 24 horas posteriores a la fecha de vencimiento, el control administrativo pasaba temporalmente al siguiente pariente designado. Mis padres no solo querían arruinarme las vacaciones, necesitaban que yo desapareciera exactamente 2 días para poder robarse legalmente $2.5 millones. Era brillante, era despiadado, y yo estaba atrapada en una caja de vidrio mientras ellos probablemente brindaban con champán en primera clase. La puerta se abrió con un zumbido. Esperaba a un detective. En cambio, entró un hombre que caminaba como si fuera el dueño del aeropuerto. Vestía un traje gris carbón que costaba más que mi auto y se movía con esa gracia depredadora que solo se ve en los tiburones o en los banqueros de inversión. No se sentó. Se quedó de pie junto a la puerta, observándome como si yo fuera una columna de cifras que no terminaba de cuadrarle. Ellie Miller, dijo con una voz baja, sin rastro de compasión. Primera de tu generación en Wharton. Especialista en auditorías forenses de activos en dificultades. Tienes fama de encontrar dinero que no quiere ser encontrado. Me enderecé. ¿Quién es usted? Sebastián. Dirijo una firma de capital de riesgo en Nueva York. Tenemos un problema en común. Mi problema es un pasaporte robado y una familia que me tendió una trampa, respondí. ¿Cuál es el suyo? Mi problema es una fusión que se cierra en 3 días. Tengo un socio que está desviando fondos, pero es bueno, demasiado bueno. Mis auditores de siempre no logran encontrar la fuga. Miró su reloj. Necesito a alguien que no esté en la nómina. Alguien lo suficientemente desesperado como para trabajar rápido y en silencio. Arrojó una carpeta sobre la mesa metálica. No era mi expediente policial, era un contrato. Tengo contactos en la embajada. Puedo sacarte de aquí en 20 minutos como consultora diplomática. Subes a mi jet privado, vuelas de regreso a Nueva York, encuentras mi dinero desaparecido y ¿a cambio qué? Pregunté. Recuperas tu libertad. Llegas a Nueva York antes de que venza el plazo de tu fideicomiso y te pago $30,000 por el trabajo. Lo miré fijamente. Esto no era un rescate.
A él no le importaban mis sentimientos ni el trauma de mi familia. Veía en mí un recurso que podía aprovechar. Era la oferta más honesta que había recibido en años. Que sean 40,000, dije, y usted cubre mis gastos legales si mi familia intenta impugnar el testamento. Sebastián sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de un hombre que acababa de cerrar un negocio rentable. Hecho. Me puse de pie. No miré atrás, ni al guardia ni a la caja de vidrio. Salí de esa sala no como víctima, sino como socia. Mi familia creía que me había desechado. No se imaginaban que en realidad me habían empujado hacia las grandes ligas. La cabina del jet privado de Sebastián era más silenciosa que una biblioteca y más fría que una morgue. Él revisaba un acuerdo de fusión mientras yo leía el expediente que su equipo había reunido sobre mi familia. Era impresionante. En menos de una hora habían conseguido registros bancarios, correos electrónicos y el texto completo del fideicomiso de mi abuela. Fui directo a la página 4. Allí estaba la cláusula de ausencia. Si el beneficiario principal no podía ser localizado o se le consideraba legalmente incapacitado 48 horas antes del desembolso, el poder administrativo pasaba a los tutores secundarios, mis padres. No solo querían el dinero, querían el poder de gastarlo sin ninguna supervisión. Miré por la ventana hacia el océano Atlántico. Debía sentirme devastada, de luto por la familia que creí tener. Pero mientras leía la letra pequeña, la tristeza se evaporó y en su lugar se instaló una furia fría y sólida en mi pecho, porque no era la primera vez. Los recuerdos me golpearon uno tras otro, no como sensaciones vagas de abandono, sino como recibos detallados de cada ocasión en que había financiado su disfunción. Recordé cuando tenía 22 años y acababa de comprar mi primer auto, un Honda Civic usado del que estaba tan orgullosa. 2 días después, mi padre, Walter, me sentó en la mesa de la cocina. No estaba enojado, estaba patético. Lloraba. Debía $30,000 a un apostador que amenazaba con romperle las piernas. Tú eres la responsable, Ellie, me dijo. Tú puedes arreglar esto, siempre lo arreglas. Vendí el auto a la mañana siguiente y le transferí el dinero al apostador. Mi padre no me agradeció, no se disculpó. Solo me pidió que lo llevara al hipódromo el fin de semana siguiente. Pasé la página del expediente. Recordé la beca completa en Wharton, mi boleto de salida. Pero Beatriz acababa de terminar una relación difícil, y mi madre insistió en que necesitaba un año sabático en Italia para recuperarse emocionalmente. No podían costearlo, a menos que... «Tú puedes pedir préstamos estudiantiles», me dijo mi madre, con la misma tranquilidad con la que se pide la sal. Beatriz es frágil, necesita esta experiencia. Tú eres fuerte. Tú puedes con la deuda. Renuncié a mi beca para que mi hermana comiera gelato en Florencia mientras yo trabajaba turnos nocturnos en un centro de datos para pagar mi colegiatura. Durante años me convencí de que eso era amor. Me dije que ser la fuerte era un cumplido. Estaba equivocada. Miré a Sebastián, que me observaba por encima de su taza de café. ¿Te das cuenta de lo que representas para ellos?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. No soy una hija, soy una póliza de seguro. Pasaron 29 años entrenándome para ser competente. No para que yo triunfara, sino para que limpiara sus desastres. Me formaron como la reparadora perfecta, la red de seguridad confiable. Y ahora que se acercaba el gran pago, decidieron cobrar el seguro. Creyeron que me habían destruido en ese aeropuerto. Pensaron que quitarme el pasaporte y el teléfono me dejaría indefensa. Pero olvidaron algo. Fueron ellos mismos quienes me enseñaron a sobrevivir sin recursos. Fueron ellos quienes me obligaron a convertirme en un tiburón solo para mantenerme a flote. Tomé la laptop que Sebastián me había prestado. ¿Qué haces?, preguntó. Estoy redactando el acta constitutiva de una empresa fantasma, dije, mis dedos volando sobre el teclado. Ellos quieren un pago rápido. Les voy a ofrecer una oportunidad que no podrán rechazar. ¿Vas a atraparlos?, afirmó más que preguntó. Me entrenaron para arreglar sus desastres, respondí, con la mirada fija en el cursor parpadeante. Ahora voy a arreglarlos de manera permanente. Aterrizamos en Teterboro justo cuando el sol comenzaba a teñir de rojo el horizonte de Nueva York. El chofer de Sebastián esperaba en la pista. Sin filas de aduana, sin preguntas. El dinero no solo compra cosas, compra atajos. Media hora después estaba sentada en la sala de guerra del penthouse de Sebastián en Tribeca.
una fortaleza de vidrio y acero completamente ajena al caos en que se había convertido mi vida. Mi equipo de seguridad clonó tus cuentas en la nube, dijo Sebastián, deslizando una tableta sobre la mesa de caoba. Prepárate. No me preparé. Toqué la pantalla. Estaba libre físicamente, pero digitalmente ya me habían dado por muerta. Beatriz había estado ocupada. Lo primero que vi fue su historia de Instagram publicada 6 horas antes. Una selfie con los ojos llorosos en la sala de espera del aeropuerto, con el texto: «Por favor, oren por mi hermana Ellie. Sufrió una crisis nerviosa severa en el aeropuerto de París. Estamos haciendo todo lo posible para conseguirle ayuda profesional. Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento difícil». Era una obra maestra de difamación. Al presentarlo como una crisis de salud mental, no solo explicaba mi ausencia, también desacreditaba de antemano cualquier acusación que yo pudiera hacer después. Si yo gritaba fraude, ella solo tendría que asentir con tristeza y decir: «Ya ven, está paranoica». Pero eso era solo la cortina de humo en redes sociales. El daño real estaba en mi correo. Mi madre, Silvia, había enviado un mensaje urgente al administrador del fideicomiso con el asunto: «Tutela de emergencia, desembolso de fondos». Adjunto iba un reporte policial escaneado del aeropuerto Charles de Gaulle, citándome por una violación de seguridad y comportamiento errático. «Como pueden ver», escribió mi madre, «Eleanor se encuentra actualmente detenida y mentalmente incapacitada para manejar sus asuntos. Conforme a la cláusula de ausencia, ejercemos nuestro derecho como tutores secundarios para asegurar los activos antes de que se cause más daño a sí misma». No solo me estaban robando el dinero, estaban destruyendo mi reputación profesional para lograrlo. Una contadora forense etiquetada como mentalmente inestable y encarcelada quedaría inempleable. Se estaban asegurando de que, incluso si salía libre, no tuviera nada a lo cual regresar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era miedo, era claridad. Realmente creían que yo era indefensa. Pensaban que estaba en una celda francesa, llorando, esperando que me rescataran. No tenían idea de que estaba sentada en un penthouse en Tribeca, observando cada uno de sus movimientos en alta definición. «Son minuciosos», comentó Sebastián, leyendo por encima de mi hombro. «Han bloqueado eficazmente cualquier intento tuyo de impugnar la transferencia sin un largo proceso legal. Para cuando un juez te escuche, el dinero ya habrá desaparecido». «No quieren una batalla legal», dije, con los ojos fijos en la pantalla. «Quieren un pago rápido. Tienen deudas reales, del tipo que no se resuelve con un plan de pagos». Me levanté y caminé hacia el ventanal. Abajo, la ciudad despertaba. En algún lugar de esa ciudad mis padres probablemente estaban celebrando, contando pollos que aún no habían nacido. «¿Creen que la única manera de conseguir el dinero es a través del administrador del fideicomiso?», dije, volteando hacia Sebastián. «Están pensando en pequeño». Me giré hacia él. «Necesito acceso a tus reservas de capital, no para gastarlas, solo para mostrarlas». Sebastián levantó una ceja. «¿Cuál es el plan?». «Voy a convertirme en la respuesta a sus plegarias», dije. «Necesitan efectivo rápido. Les voy a ofrecer un trato tan bueno que firmarán su propia sentencia de muerte con tal de tocarlo». Nos tomó menos de 1 hora construir la trampa. Usando la infraestructura de Sebastián, creamos Atlas Holdings, una firma boutique de inversión especializada en adquisición de activos en dificultades. Tenía un sitio web elegante, registro en Delaware y una prueba verificable de fondos por $50 millones líquidos. Parecía salvación. En realidad era una guillotina. «Mis padres se están ahogando», le dije a Sebastián mientras revisaba su historial crediticio en la pantalla principal. «Tienen 3 hipotecas, tarjetas de crédito al límite y si los hábitos de apuestas de mi padre no han cambiado, le debe dinero a gente que no manda avisos de cobranza amables». «Les ofrecemos un salvavidas», dijo Sebastián. «Un préstamo puente. Alto interés, corto plazo, pago inmediato», agregué. «Ofrecemos comprar su deuda mala por centavos de dólar, pero necesitamos garantía, el fideicomiso». «Pero como el fideicomiso está técnicamente a tu nombre», terminó Sebastián,
Atlas Holdings no puede aceptarlo como garantía a menos que los tutores actuales juren bajo protesta que la beneficiaria principal está incapacitada, dije. Perjurio, completó Sebastián, con una sonrisa afilada como la de un tiburón. Fraude electrónico, fraude bancario, el trío completo. No hicimos la llamada nosotros mismos. Sebastián trajo a Marcus, un abogado corporativo especializado en adquisiciones hostiles, con una voz de grava envuelta en seda, exactamente el tipo de voz que hace desaparecer problemas por un precio. Nos sentamos en la sala de guerra, escuchando por altavoz mientras Marcus marcaba el número de mi padre. Sonó 2 veces. ¿Bueno? La voz de Walter sonaba tensa, ansiosa. Probablemente esperaba una llamada de cobranza. Señor Miller, habla Marcus Thorne, en representación de Atlas Holdings. Adquirimos un portafolio de pasivos en dificultades que incluye sus pagarés pendientes. Buscamos liquidar estas posiciones de inmediato. Observé la onda de audio en la pantalla. Mi padre guardó silencio. Estaba aterrado. Yo no tengo liquidez en este momento, balbuceó. Estamos esperando el desembolso de un fideicomiso familiar, pero hay retrasos administrativos. Los retrasos ponen nerviosos a mis socios, señor Miller, dijo Marcus con tono aburrido e impaciente. Sin embargo, Atlas está dispuesta a consolidar su deuda en un solo préstamo puente garantizado con el fideicomiso. Podemos transferir los fondos esta misma tarde, pero necesitamos cerrar el expediente hoy. ¿Hoy? La voz de Walter se quebró. Sí, podemos hacerlo hoy. Excelente. Hay un tema de cumplimiento. Nuestra debida diligencia muestra que el fideicomiso está a nombre de su hija. Para aceptarlo como garantía, necesitamos una garantía legal de que usted posee autoridad administrativa exclusiva para gravar los activos. Contuve la respiración. Este era el momento. Mi hija no está disponible, dijo Walter rápidamente. Tuvo una crisis mental. Está detenida en el extranjero. Tenemos facultades de emergencia. Entiendo, dijo Marcus. El procedimiento estándar en estos casos requiere una declaración jurada de autoridad exclusiva. Deberá firmar una declaración confirmando su incapacidad y su derecho exclusivo sobre los fondos. Tiene el peso de una orden judicial. ¿Puede firmar ese documento? Sí, respondió Walter sin dudar. Sin culpa, solo codicia. Podemos firmarlo de inmediato. Bien. Nos vemos en nuestra oficina satélite en Midtown en 2 horas. Traiga los documentos. Tendremos el cheque listo. Marcus colgó. La sala quedó en silencio. Miré la pantalla, la notificación de llamada finalizada. Mi padre no solo había aceptado un préstamo, acababa de aceptar cometer un delito federal para robarme mi propio dinero. No le importaba si yo estaba enferma. No le importaba si estaba en la cárcel. Solo quería el cheque. Sebastián deslizó una carpeta hacia mí. La declaración jurada es infalible, dijo. En cuanto firmen, es una confesión. Tomé la pluma. Mi mano estaba firme. Vamos, dije. No quiero llegar tarde a mi propio funeral. Desde detrás de un vidrio de una sola vía observé a mi familia celebrar alrededor del cheque sobre la mesa. El champán corría. Beatriz se tomaba selfies. Mi padre murmuraba algo sobre prestamistas peligrosos y plazos vencidos. Mi madre lo tranquilizaba. No creían estar robándome. Creían que me estaban salvando. Es hora, dije. Entré a la sala. El silencio cayó de golpe. Mi madre dejó caer su copa. Mi padre palideció. Aún no han firmado, observé, tomando la declaración jurada. Estaban a punto de cometer perjurio. Dije con calma. Firma, papá. 5 a 10 años en prisión federal. Te reto. Se quedó paralizado. La trampa se había cerrado. Entonces Beatriz sonrió. Levantó mi teléfono robado. Accedí al servidor de tu firma, dijo. Descargué los archivos de tu cliente más importante. Un correo al comité de ética sale en 10 minutos. Tu carrera o tu herencia. Elige. Abrí mi laptop. Esa contraseña no fue un descuido, dije. Fue una carnada. La pantalla de la pared se encendió con registros de seguridad, ubicaciones, marcas de tiempo. Mi teléfono estuvo bajo custodia de la policía francesa cuando ocurrió esa filtración. Cometiste fraude cibernético internacional usando un dispositivo robado.
Eso activa una alerta automática del FBI. Su rostro se desmoronó. Un hombre en la esquina, el abogado apoderado del préstamo, se puso de pie y selló la declaración jurada. «Soy notario designado por la corte y estoy obligado a reportar fraudes», dijo. «Esta firma constituye perjurio y fraude electrónico». Sebastián miró su reloj. Los detectives han estado escuchando en la habitación de al lado. 2 oficiales de civil entraron. Beatriz dejó caer el teléfono. Mis padres entraron en pánico. «Querían mi carrera o mi herencia», dije en voz baja. Perdieron ambas. Las esposas hicieron clic. Sin gritos, solo consecuencias. 3 semanas después, firmé el documento final en mi nueva oficina de esquina. Sebastián y yo disolvimos nuestro contrato sin drama, con respeto mutuo. Reservé un boleto de primera clase, solo de ida, hacia París. Decían que la familia lo es todo. Estaban equivocados.